Bienvenidos a la segunda parte de la unidad 7 de Química Inorgánica, Grupo del Carbono. En esta oportunidad vamos a centrarnos en los compuestos que forma el carbono. Uno de ellos son los carburos. Los carburos son combinaciones binarias del carbono y un elemento de electronegatividad igual o inferior. Es decir que en este grupo no incluimos a los compuestos del carbono unidos al oxígeno, al azufre, al fósforo, a nitrógeno o a cualquier otro no metal, ¿sí? Porque en esos casos la electronegatividad es mayor. Los carburos se clasifican en carburos iónicos, carburos covalentes y carburos intersticiales o metálicos, dependiendo de las uniones que se producen entre el carbono y el otro elemento. Los carburos iónicos, o también denominados salinos, se producen cuando el carbono se une a algunos metales alcalinos y alcalinos térreos, o al aluminio, al cobre, plata, oro, zinc y cadmio. Los carburos covalentes, o también denominados moleculares, se producen cuando el carbono se une al boro y al silicio. Por ejemplo, acá les presento la estructura que forman el carburo de silicio, que su nombre común es carborundo. Y luego los carburos intersticiales o metálicos, en los cuales los átomos de carbono se ubican en las cavidades de las estructuras de los metales de transición. Los carburos iónicos manifiestan gran reactividad química. Son sólidos incoloros o débilmente coloreados transparentes que no conducen la corriente eléctrica, pero sí se descomponen por acción del agua. Reaccionan con el agua. Entonces, puede ocurrir que el carburo reaccione con el agua y genere este compuesto, que es el gas acetileno. O puede ser que reaccione con el agua y libere este otro gas que se denomina gas metano. Entonces, si se desprende gas acetileno, los carburos se denominan acetiluros. Y si cuando reacciona un determinado carburo iónico con el agua genera metano, se denominan metánido. Como ustedes pueden ver, en estos carburos iónicos pueden estar formados, ¿sí?, por los cationes metálicos y aniones acetiluros o metanuros. Los acetiluros, generalmente los forman el de sodio, carburo de sodio, de magnesio o de calcio. En cambio, el de los metánidos forman algunos de los elementos del grupo 1A, 2A, del 3A es el aluminio, y también puede ser el cobre, plata y zinc. Dentro de los compuestos oxigenados del carbono, el carbono forma 3 óxidos: el subóxido de carbono, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. El subóxido de carbono es un gas inestable que presenta una estructura lineal. El monóxido de carbono es incoloro e inodoro. Es muy venenoso y no es un óxido ácido. Para explicar por qué es muy venenoso y por qué te mata cuando uno está en una atmósfera de monóxido de carbono, primero les voy a contar que durante el proceso de respiración, ¿sí?, nosotros inspiramos oxígeno. El oxígeno, para transportarse a todo el cuerpo, se distribuye a través de la sangre y el oxígeno es transportado por la proteína que se denomina hemoglobina. La hemoglobina en su estructura posee un átomo de hierro y el hierro es el que se une al oxígeno. ¿Qué ocurre? Cuando estamos en presencia de monóxido de carbono, el monóxido de carbono se combina con el hierro de la hemoglobina
y forma la carboxihemoglobina, que es un compuesto muy estable. Entonces, de esta forma, la hemoglobina no puede, o el hierro de la hemoglobina no puede unirse al oxígeno y, por lo tanto, no puede transportar el oxígeno y de esta manera se impide la respiración y por eso las personas mueren. Además, el monóxido de carbono se combina con elementos de transición y forma los compuestos denominados carbonilos, en el cual el par electrónico libre sobre el átomo de carbono del monóxido de carbono se combina mediante un enlace covalente coordinado con elemento de transición. Vamos a ver ahora un poquito la estructura que presenta el monóxido de carbono. Acá yo ya les coloqué los valores que se obtienen al aplicar el método del cálculo. Fíjense que son tres pares de electrones compartidos y dos de pares de electrones no compartidos. Entonces, el oxígeno va a tener 1 y va a tener, él tiene 1, 2, 3, ¿sí? Acá tengo 4 y 5, pero ¿cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? Tiene 6. Por lo tanto, él también aporta para unirse, todo el par para unirse al carbono. Y el carbono tiene 4 electrones de valencia, por lo tanto son 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Acá tengo entonces un par no compartido, otro par no compartido y 3 pares compartidos. En definitiva, este enlace está formado por un enlace doble, ¿sí? Y este coordinado o dativo. Ahora, si tenemos en cuenta la teoría del orbital molecular del monóxido de carbono, fíjense que está ocupado, ¿sí? Bueno, los orbitales S y en el P. Esto hace que el orden de enlace, si nosotros calculamos el orden de enlace, ¿cuántos electrones tengo? Aquí son 6, menos 0, no tengo ninguno acá, dividido 2, por lo tanto me queda 3. Y ahora el dióxido de carbono, que se lo puede nombrar óxido de carbono 4 o anhídrido carbónico. Es un gas inodoro e incoloro, pero a diferencia del monóxido no es tóxico. Al estado sólido se lo denomina comercialmente nieve carbónica o hielo seco. Y no es combustible y no es comburente. Cuando en el agua se haya saturado de dióxido de carbono, se forma una solución de esta concentración. ¿Y cuáles son las reacciones que ocurren? Primero, el dióxido de carbono gaseoso se encuentra en equilibrio con el acuoso y luego este dióxido de carbono acuoso en presencia de agua forma el ácido carbónico. Este ácido carbónico no se lo aisló, no se encuentra al estado puro, no es estable, sino que los compuestos que forma el ácido carbónico son sus sales. Esas sí son estables, ya sean los carbonatos o los hidrógenos carbonatos. Y la mayoría de esas sales, a su vez, son solubles en agua.
El ácido carbónico es un ácido débil. Por lo tanto, las bases que genere van a ser bases conjugadas fuertes. Como dijimos, el ácido carbónico es un ácido débil. Si aplicamos las reglitas de Pauling que vimos en el tema de halógenos, hacemos 3 menos 2, M me da 1, por lo tanto es un ácido débil. ¿Cuáles son las reacciones que ocurren a partir del ácido carbónico en presencia de agua? ¿Sí? Si es un ácido tiene esa capacidad de ceder un protón, entonces se forma el hidrógeno carbonato, nombre común que es el bicarbonato o carbonato ácido, y un ion hidronio. Esta primera disociación tiene una constante, un valor de 1 por 10 a la menos 7. Y luego, si ese hidrógeno carbonato nuevamente puede perder ese otro protón, obtengo el carbonato, ¿sí? Ion hidronio, y ese valor de la constante está alrededor de 1 por 10 a la menos 11. Ahora, las disoluciones de carbonatos y de los hidrógenos carbonatos de metales alcalinos son básicas debido a estas reacciones de hidrólisis que ocurren. Entonces, vamos a ver, si yo tengo una sal, carbonato de potasio acuoso, ¿qué es lo primero que va a ocurrir? Se va a disociar, ¿sí? Carbonato y el ion potasio. ¿Cuáles son las reacciones de hidrólisis que ocurren? Ahora, este ion carbonato puede actuar como una base conjugada fuerte y entonces va a aceptar con facilidad el protón. ¿Por qué? Porque este ion proviene de un ácido débil. Entonces, eso recuerden de química general. Un ácido débil genera una base conjugada fuerte. Si es una base ahora, como les dije, puede aceptar un protón. Y ahí me genera el medio alcalino. Ahora, el bicarbonato en presencia de agua me genera el ácido carbónico, también me da el medio alcalino. Si yo sumo estas dos reacciones, se va, se simplifica, ¿qué me queda? Carbonato más 2 moles de agua me dan el ácido carbónico más 2 oxidrilos. Pero este es inestable. Entonces, ese ácido carbónico ¿sí? me va a generar dióxido de carbono y agua. Por lo tanto, si yo ahora sumo esto, y acá ¿qué hago? Este se va con este, ¿qué me queda? Y acá también el agua, simplifico este con este, me queda que el ion carbonato en presencia de agua genera 1 mol de dióxido de carbono y 2 moles de ion hidróxido. Y esta es la ecuación que ustedes escriben para poder balancear una reacción de óxido-reducción en medio alcalino cuando está presente el carbonato. El trabajo práctico relacionado a este tema incluye el poder reductor del carbón y evaluar las propiedades del dióxido de carbono que se obtienen.
Para ello se va a utilizar un equipo que está formado por un tubo generador y luego otro tubo en el cual recolecto el gas. En el tubo generador se coloca carbón y óxido cúprico. Se calienta, entonces el carbono se va a oxidar y el cobre se reduce a cobre metálico. ¿Qué propiedades se van a evaluar de ese dióxido de carbono obtenido? Primero se va a burbujear ese gas en 1 mililitro de agua, luego se le va a colocar un papel de tornasol azul o que sea un papel o tornasol que esté humedecido azul, y entonces al ponerse en contacto con el dióxido de carbono tiene que virar al rojo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las reacciones que se presentan acá, que son las que ya estuvimos viendo anteriormente, se generan estos protones que son los que reaccionan con el papel y de esa forma va a virar al color rojo. Luego se va a comprobar si es comburente. ¿Cómo se hace esa experiencia? De la misma forma que se evaluó en el caso del oxígeno, se coloca en un tubo que tenga dióxido de carbono una astilla incandescente y en este caso se va a apagar. Por lo tanto, se va a comprobar que no es comburente. Y luego el dióxido de carbono obtenido se va a hacer burbujear en 1 mililitro de hidróxido de calcio, donde se generan estas reacciones, se forma el carbonato de calcio y luego en exceso de dióxido de carbono se forma ya el hidrógeno carbonato de calcio. Y luego se va a hacer burbujear en 1 mililitro de cloruro de calcio y acá está la reacción que ocurre. Pero acá hay una diferencia porque en este caso precipita el carbonato de calcio cuando se le trata con hidróxido de calcio y cuando se trata con cloruro de calcio no precipita. Esta explicación la tenemos que dar teniendo en cuenta los equilibrios que se producen y hacia dónde está desplazado ese equilibrio. En el caso del cloruro de calcio, la concentración de carbonato que se genera es muy baja cuando reacciona el dióxido de carbono con el cloruro de calcio. Entonces, este equilibrio está desplazado hacia la derecha. Sin embargo, cuando yo tengo el agua de cal, que es el hidróxido de calcio, sí precipita el carbonato. ¿Por qué? Yo tengo que tener en cuenta las reacciones que van ocurriendo con ese ácido carbónico que se generó, ¿sí? Si el dióxido de carbono está en presencia de agua, se me va a formar ese ácido carbónico y ese ácido carbónico se disocia, ¿sí? En carbonato ácido o hidrógeno carbonato y luego ese hidrógeno carbonato en el carbonato. Entonces, cuando yo estoy en presencia del agua de cal, sí precipita el carbonato de calcio porque parte de estos protones reaccionan con los iones oxidrilos del hidróxido de calcio o del agua de cal, lo que provoca que esta reacción se desplace hacia la formación de más carbonato. Entonces se supera el Kps, que es la constante de equilibrio de una sustancia soluble. Entonces se supera y ahí sí va a precipitar el carbonato de calcio. Con esto damos por finalizada la segunda parte de la unidad 7 de química inorgánica.